Número 7. El Salmo 7 es la apelación de un santo calumniado. Apelar significa literalmente llamar o pedir auxilio. Es un término jurídico para definir la impugnación por medio de la cual se busca que un tribunal enmiende o revoque una sentencia. Cuando un juez emite una sentencia es común que exista inconformidad en alguna de las partes y en todo caso tendrá la oportunidad de introducir un recurso de apelación solicitando que un órgano superior revise o corrija la sentencia. El antiguo Israel tenía su propio sistema de justicia en el que el Concilio de los 71, el Gran Sanedrín, era el Tribunal Supremo. Aunque los hombres de fe, los verdaderos creyentes, sabían que la verdadera Suprema Corte de Justicia era Dios mismo. Porque desde hace mucho se sabe que los jueces no administran la justicia, administran la legalidad, que no es la misma cosa, pues mientras la justicia es lo que debiera ser, la legalidad es lo que se puede o lo que se permite. De modo que el salmista apela aquí al juicio de Dios a fin de que sea Él quien pronuncie su veredicto. Es muy difícil, hermanos, ubicar este salmo en un contexto en particular. Se dice que el episodio alude a una leyenda perdida y posiblemente así es cierto, porque la Biblia no provee mayor información sobre un tal Cush, hijo de Benjamín, pero siendo sinceros, este texto no necesita otro contexto que la vida misma, en la que, nos guste o no, los conflictos interpersonales, la maledicencia, la enemistad, forman parte de la interacción humana, y no es casualidad que en la antigüedad este salmo haya sido ubicado como el salmo de día para la celebración de la fiesta de Purim, la celebración de la fiesta de Esther. ¿Qué nos enseña este canto respecto a la apelación del inocente? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en este pasaje, hermanos, debemos recordar que en los salmos tenemos una gran cantidad de vivencias que eventualmente nos permiten identificarnos, situaciones de injusticia, de dolor, de sufrimiento, de consuelo, de esperanza, con las cuales podemos y debemos identificarnos, razón por la cual ha existido una vieja historia de amor, un viejo romance entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos. En este caso, en el Salmo 7, el salmista apela al tribunal de Dios que lo vindique en una situación en la que ha sido desfavorecido. Y hay cuando menos tres enseñanzas que encontramos en la apelación de un santo calumniado. La primera de ellas es que apela a su inocencia. Siempre, hermanos, habrá murmuradores en donde quiera. Carlos Spurgeon decía conocer personas de las cuales estaba seguro que si les dejaran ir al cielo, harían que los ángeles se pelearan. Es una realidad que no respeta límites confesionales o barreras denominacionales. Por tal motivo, se cuenta de un novicio, de un monje joven, quien difundía rumores en el monasterio, y entonces el abad lo supo y lo llamó y le impuso una penitencia. Le dijo: tienes que esperar que haya un día ventoso, un día de viento, te vas a subir con tu almohada de plumas, y cuando empiece el viento vas a abrir tu almohada y vas a soltar las plumas al aire. Cuando termine de pasar el viento vas a bajar de allí y vas a recoger las plumas. Y el hombre le dice: padre, no se puede, las plumas ya se fueron. Ese es el punto, eso es lo que te quiero señalar, exactamente, que eso es lo que hace el rumor. No importa si sea cierto o no, no importa si esté basado en hechos verídicos o no, va a provocar daño y va a dejar siempre una duda perdurable. Sintomáticamente, en la tradición judía se llama al ser humano melamed. La palabra hebrea melamed significa alguien que habla, entendiendo al ser humano como un ser dotado con la capacidad de hablar, facultad que nos permite vincularnos con Dios como con nuestro semejante. Pero como ocurre con la mayoría de los dones de Dios, podemos utilizarlos para bien o utilizarlos para mal. Se cuenta de un rabino, Rabán Gamaliel, quien mandó a su siervo Tobi, le dio dinero y le dijo que trajera lo mejor que encontrara en el mercado. El hombre salió y regresó con una lengua. Al otro día
lo volvió a mandar, le dio dinero y le dijo: ahora tráeme lo peor que puedas encontrar en el mercado. El hombre salió y regresó con una lengua, y entonces le preguntó qué quería decir, y Toby dijo: no hay mejor cosa que una buena lengua y no hay peor cosa que una mala lengua. Pero regresando a nuestro salmo, como señalamos anteriormente, es imposible identificar al enemigo de David aquí, pues la Biblia no dice una sola palabra sobre un tal Cush, hijo de Benjamín, que algunos intérpretes afirman era el propio rey Saúl, rey de Israel, el enemigo más grande que David enfrentó en su vida. En ese tiempo, Saúl era el único que tenía la capacidad y la voluntad de destrozar a David como león. Y es curioso porque la tradición judía dice que Saúl fue un hombre de excepcional virtud. En la tradición judía existe la tendencia de buscar siempre la mejor cara de los personajes, y por eso se dice que la expresión hombros arriba, más alto que todo Israel, significa no tanto su estatura física, sino más bien su virtud moral, cosa que encontramos difícil justificar a la luz de la Biblia. Incluso un rabino llegó a decir, Rashi, un rabino del siglo XI, que así como el negro se destaca por el color de su piel, Saúl también se destacaba por su rara virtud. También otro rabino había dicho que era un hombre tan moral, tan recto, que se le compara con un hombre de elevada estatura. En la misma línea de pensamiento, Ibn Ezra, un rabino judío español, decía que negro no tiene que un sentido peyorativo, sino un sentido de elogio. En la Biblia sí se usa en sentido peyorativo, siendo sinceros. Usted recordará a la Sulamita en el Cantar de los Cantares, que dice: soy morena pero hermosa, hijas de Jerusalén. Cuando estudiaba en el seminario tenía un compañero de Chihuahua que era de origen tarahumara y tenía un color muy oscuro. Y en alguna ocasión, leyendo el Cantar de los Cantares, llegó y dijo: ya ven, miren, no reparéis que soy moreno, es que el sol me ha mirado. Y alguien le dice: no te miró, se te quedó de clavo. no solamente te miró. Pero siendo sinceros, también es cierto que el racismo no es un concepto que quepa en el pensamiento bíblico. El racismo es la justificación ideológica del colonialismo europeo, siglo XVI. Punto. Es la justificación de la pretendida superioridad sobre los otros pueblos. Sorprendentemente, en la época bíblica se admiraba a la gente de origen africano. Fíjese lo que dice el profeta Isaías, capítulo 18, versículo 2 de su profecía: nación de elevada estatura, tez brillante, pueblo temible desde el principio, gente fuerte y conquistadora. Pero es evidente, hermanos, que las persecuciones de Saúl no eran actos de piedad, no eran ninguna obra piadosa. Pero más allá de especulaciones, el problema que David enfrentaba era la calumnia, un mal más frecuente de lo que deseamos. Creo que está fuera de discusión que es un elemento, el elemento menos relevante del testimonio de un pastor es su corbata. Pues sorprendente que parezca, hermanos, hubo un predicador inglés, fue pastor de la abadía de Westminster. Estamos hablando de George Kemble Morgan. Si usted busca una foto de George Kemble Morgan, va a encontrar que era un hombre casi famélico, muy delgado, austero en todos los aspectos de su vida, un hombre recto, pero alguien se impuso la tarea de buscarle un defecto. El pastor debía tener un defecto y tenía que encontrarlo. Y lo estuvo analizando por semanas hasta que un día dijo: ya encontré cuál es el defecto del pastor. Al pastor le gustan las corbatas caras. Pues, hermanos, no sería la primera vez que se habló de eso. Carlos Spurgeon contaba, en el siglo XIX las corbatas eran muy grandes, muy vistosas. Contaba que en alguna ocasión llegó una hermana muy piadosa, dice, de esas celosas en descubrir los defectos de los demás, y llegó con unas tijeras y le dijo: hermano pastor, traje mis tijeras para cortarle esa corbata tan vistosa y tan mundana que no va de acuerdo con el testimonio de un siervo de Dios. Spurgeon le dice: hermana,
corte usted todo lo que quiera, pero antes permítame sus tijeras para ayudarle a cortar algo que usted tiene también muy largo y que le estorba. La mujer se sorprendió, le entregó las tijeras y le dice Spurgeon: a ver, saque su lengua, por favor. Hermanos, esa es la realidad. El mundo es así, y el mundo cristiano no está lejos de esta realidad. Nadie está fuera del alcance de la lengua. Así que Spurgeon tenía razón cuando dijo: haremos bien aquí en recordar que esta es una descripción del peligro al cual se ve expuesto el salmista por lenguas calumniadoras. La calumnia deja su baba, y por más que trate de limpiarse, si Dios mismo fue calumniado en el huerto del Edén, nosotros no sufriremos mejor suerte en esta tierra de pecadores. Si queremos vivir fuera de calumnia y de murmuración, tendremos que esperar hasta llegar a la presencia de nuestro Dios. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. Estamos hablando de la apelación de un santo, y en la segunda enseñanza nos dice que su apelación es una apelación al juicio divino. En la Biblia, como sabemos, las palabras son mucho más que letras o sonidos, son poder. Si usted recuerda, el salmista dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y Salomón también dijo con toda claridad que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cada vez que recuerdo este versículo, viene a mi memoria el testimonio de la profesora Griselda Álvarez. Ella fue la primera mujer que fue gobernadora en México, en los años 70. Era familiar del presidente Luis Echeverría Álvarez, y la mujer llegó a ser gobernadora de Colima. En los años 70 había problemas de bandas armadas, secuestradores, narcotraficantes en Colima. Detuvieron una banda de secuestradores, y la profesora Griselda, que era una mujer letrada, era escritora, hizo un convenio con el gobierno de Jalisco para intercambiar presos de Colima a Jalisco y de Jalisco a Colima. La idea era sacarlos de su área de influencia y poder manejarlos mejor. Le dio la orden al secretario de Seguridad Pública, y el hombre recibió la orden con cierta duda, y se empezó a salir de la oficina titubeando hasta que llegó a la mitad de la oficina y le dice: perdón, señora gobernadora, tengo una pregunta. ¿Estos presos deben llegar a Jalisco? ¿Cómo? ¿Quiere usted que lleguen a Jalisco? Le dio una orden. Señora gobernadora, es que en el camino hay muchos peligros, hay intentos de fuga, hay volcaduras. ¿Usted quiere que lleguen vivos? Y dice: y descubrí que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Claro, en esos círculos nadie firma una carta ordenando eso. Nadie hace una llamada exponiéndose a que lo graben. Usa un eufemismo: sería conveniente que estas personas se callaran. Y el que va a hacer la tarea va a entender de lo que se trata. Tan es así que en la tradición judía se afirma que Dios creó al mundo con 10 palabras, y nos lleva a preguntarnos por qué no lo hizo con una sola palabra. Y los rabinos dicen: porque lo que hizo es tan grande, tan hermoso, tan importante, que fueron necesarias 10 palabras, y por tanto mayor castigo tendrá el que lo destruya y mayor galardón el que lo preserve. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la mala lengua? Santiago dice que la lengua inflama la rueda de la creación. Es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas, y aquí cuán grande bosque puede prender un fuego. Y dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina al cuerpo e inflama la rueda de la creación. En la ley de Moisés, hermanos, existían 3 tipificaciones de la maledicencia. La prohibición del chisme, al que ellos llaman regilut. El chisme podía ser la propagación de algo privado sin que necesariamente fuera falso o difamatorio, simplemente con el hecho de ventilar algo privado, le llaman regilut. La segunda era la prohibición de hablar mal del otro, aunque fuera verdad, a lo que llaman la lashon hara o la lengua mala. Y la tercera, la prohibición de la difamación,
de mentir sobre el prójimo. Ellos le llaman motzi shem hara, propagar un mal nombre. No importa cuán honorable o probo pueda ser un individuo, su nombre no estará a salvo de la lengua. Se dice que cuando Winston Churchill ocupó la primera magistratura de Inglaterra, ya en los años 50, era un hombre acabado y había pasado por una experiencia muy dura. Cuando lo nombraron primer ministro, Inglaterra se preparó para la guerra y era un estadista. Y le dijo al pueblo inglés: no tengo otra cosa que ofrecerles sino sangre, sudor y lágrimas. Pero estoy seguro que estamos por encima de nuestro desafío y ganaremos. Haremos la guerra en el mar, en la tierra, en cualquier rincón, y al final nos asistirá la razón. Y era cierto. El problema fue que cuando fue a Teherán a negociar cómo iba a ser el mundo de la posguerra, algo curioso, porque cuando la Unión Soviética formó el Pacto de Varsovia, Churchill dijo: un telón de acero ha cruzado el continente europeo. Sí, pero tú negociaste ese telón de acero, o sea, no fue una sorpresa, te sentaste con los ganadores para definir cómo iba a ser el mundo, o sea, no era del todo sincero. Bueno, el hecho es que estaba en Teherán y le dicen: perdiste las elecciones, te regresas a casa. Estaba con los vencedores y decía: no puedo creer tanto engaño, tanta mentira, tanto aplauso cuando terminó la guerra. Un político inglés le dijo: no se dé a la pena, señor Churchill, usted ganó la carrera. Sí, por eso me mandan a lavar los establos ahora, donde están los caballos, ¿no? Estaba decepcionado de que el pueblo inglés no lo religió. Decía: me siento como Otelo, con los cuernos en la plaza. Dice: aunque Otelo nadie lo engañó, pero a mí sí, me engañó mi propio pueblo. Bueno, regresó a la vida privada y tiempo después volvió a la política, pero ya no tenía ni la fuerza ni la energía. Le decían el primer ministro del medio tiempo, porque trabajaba medio tiempo, no le daba para más. Y en alguna ocasión estaba en una ceremonia y 2 bancas atrás estaban políticos jóvenes diciendo: ese Winston Churchill, dicen que está senil, dicen que debe hacerse helado y dejar a los hombres dinámicos, jóvenes, para dirigir el país, y seguían murmurando en contra suya. Terminó la ceremonia, Churchill voltea y les dice: y también dicen que está sordo, también dicen que tengo ese problema. Por todo lo anterior, Salomón dijo que el templo sería el lugar para apelar a la inapelable justicia divina. Si alguien agravia a otra persona y le exige que haga juramento de inocencia ante el altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 31 al 32. Estrictamente hablando, el litigio de David era la apelación a la justicia divina. Mediante su juramento de inocencia argumentó su justicia sin que tuviera un valor judicial. Usó frases parecidas a las que usamos en español: que me trague la tierra, sí; que me caiga un rayo, sí. Pero el alegato de la justicia de David no dejó de ser motivo de controversia para algunos comentaristas bíblicos, especialmente en el área protestante. Dado que nosotros sabemos a la luz de la Biblia que el hombre es justificado por la fe sin las obras, hay comentaristas bíblicos que se sorprenden de David apelando a su propia justicia o a su propia inocencia, lo que llevó a Calvino a decir que la solución es fácil, porque no se trataba aquí de la cuestión de cómo debe responder David, si Dios le pide que dé cuenta de toda su vida. Ahora bien, comparado con sus enemigos, David era justo, eso es verdad, pero Lutero fue incluso más allá cuando decía: en la Biblia mi propia justicia y la justicia de Dios son 2 cosas diferentes. La primera es la justicia de cada uno, es su propio buen testimonio, su propia buena conciencia, pero en el caso de la justicia divina,
es un acto mediante el cual Cristo nos atribuye, Dios nos atribuye la justicia de Cristo y nos justifica de esa manera. En suma, el salmista urgía a Dios que interviniera en su causa. Utiliza 3 imperativos para clamar a Dios. Le está rogando, pero le dice: levántate, álzate, despiértate. El sentido de las 2 primeras súplicas es evidente. Levantarse significa ponte en modo de acción, actúa. Álzate, levántate contra la furia de mis enemigos. Significa contener y responder a sus ataques. Pero respecto a la petición despiértate, es claro que el Señor no duerme. El salmista lo había dicho, Salmo 121: ciertamente no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Realmente, de lo que estaban hablando, según Agustín de Hipona, dice, es del momento cuando Dios se esconde ocultándose en sus secretos impenetrables, y nos hace preguntarnos por qué. Hay crisis de la vida que nos llevan a preguntarnos por qué, pero la certidumbre de la soberanía divina nos lleva a responder: Dios sabe, aunque yo no entienda. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de la apelación de un santo, y estamos hablando aquí de la apelación a una vindicación justa. ¿Qué esperaba entonces el salmista que Dios hiciera? Esperaba una respuesta suya, una respuesta divina. Partía de la misma certidumbre de Job cuando dijo: ¿quién me diera que alguien me oyese? He aquí, mi confianza es el Omnipotente, que Él testificará en mi favor, aunque mi adversario me forme proceso. El libro de Job es un libro tremendo, hermanos. Mi hermano Lalo estuvo estudiando el libro de Job hace unas semanas y dice: es un libro desafiante y un libro interesante también. Todavía le debo un comentario que le iba a mandar para que lo lean. En los primeros capítulos de Job se encuentra algunas de las palabras más hermosas que encuentro en ese libro. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero R.C. Sproul decía: pero en el capítulo 3 se levanta la costra y sale el pus. Dice, el salmista termina diciendo: maldito el día en que nací, hablando de su tremendo dolor. Y decía R.C. Sproul: si usted rentara una película, en el tiempo en que se rentaba, ¿no? Para verla con sus hijos, dice, al llegar al capítulo 3 adelantaría la cinta. No querría que sus hijos oyeran esas palabras. Pero hermanos, Job decía que su confianza estaba en el Omnipotente, que testificaría en su favor aunque se levantara proceso en contra suya. Esperaba que el Señor defendiera su causa, como dice el Salmo 35:23: levántate, Señor Dios mío, despierta, hazme justicia, ponte de mi parte. Esperaba que el Señor diga: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré y pondré a salvo aquel que suspira. Salmo 12:6. Y de pronto el panorama cambia de la queja a la certidumbre. Aunque el salmista llama al Señor Dios justo, ahora lo hace llamándolo Dios justo, como el patriarca Abraham cuando le dijo: el juez de toda la tierra no hará lo que es correcto. En mi ciudad, hermanos, había un comerciante libanés. La ciudad de Torreón fue fundada por árabes, judíos, norteamericanos, franceses y mexicanos de Jalisco, Durango y Zacatecas. No había gente allí hace 150 años, era un rancho, el rancho del Torreón, 200 habitantes, y en unos años pasó de 200 a 20,000 habitantes cuando llegó el ferrocarril. Bueno, digo esto porque, permítanme ubicar, ¿dónde estoy? Perdí la idea, perdón, hermanos, voy a recordarlo en un momento. Decía, llegó gente de todas partes, y llegó un libanés que tenía una mercería muy grande, y él tenía varias líneas de defensa para que el cliente que llegara comprara.
Llegaba usted, le salía al encuentro un vendedor. Si no lo convencía, mandaba al gerente. Y si no, el gerente no lo convencía, bajaba el dueño de su oficina, le cerraba el paso muy amablemente y le preguntaba qué quería llevar. Y usted terminaba diciendo, ese botón, ya, pero se lleva algo. Recuerdo a León Sánchez, un hermano que fue misionero de la iglesia hace más de 40 años. Él decía que trabajó en casas de empeño con árabes en Estados Unidos. Y le decían, cuando vamos a migrar a América, nos entrenamos mentalmente. Cuando alguien llega a tu negocio, tú tienes que pensar, ese trae mi dinero en su bolsa. Trae mi dinero en su bolsa y tengo que ver cómo le voy a hacer para que me deje mi dinero. No se lo puede llevar, es mío. Dice, entonces tú ves cómo le haces. Y es la razón por la cual son tan buenos comerciantes. O sea, tienen el objetivo de hacer negocios. Y recuerdo a este hombre que si usted no compraba, al último que iba a encontrarse en la puerta iba a ser el dueño y le iba a convencer de que comprara algo. Pues no es nuevo. ¿Qué le dice Abraham a Dios? Si hubiere 50 justos, destruirá la ciudad por 50. Si hubiere 50, la perdonaré. Si hubiere 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos, estaba regateando, hermanos, con Dios. Y le dice incluso, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y es evidente que estaba echando mano de sus habilidades comerciales. Pero él sabía que Dios es escudo del piadoso, salvador del recto de corazón. Sabía que estaba airado contra el impío todos los días. Mientras éste no se arrepienta, estará bajo la sombra de su espada. Sorprendentemente y de manera inconsciente de su propio peligro, el impío maquina sus planes. La figura del versículo 14 es descriptiva. Presenta todo el proceso del crimen, desde la idea inicial hasta la ejecución, como un proceso biológico de fecundidad letal, imagen de la vida naciente para describir la destrucción de la propia vida. Orígenes decía, engendró crimen, concibió daño, dio a luz injusticia. Pero el salmista sabe que el Señor trastorna los caminos de los impíos, que los que caen los hará caer en el pozo que han cavado. Recuerdo al hermano Carlos Ocaña. Llegó de Chihuahua a trabajar aquí a Querétaro y le cambiaron de jefe. Y un día su jefe le dijo, me caes gordo y te voy a correr. Así. Y el hermano Carlos se defendió y le dice, mira, yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí. Dios me dio este trabajo. Si Dios quiere que me vaya, me voy a ir aunque yo no quiera. Y si Dios quiere que me quede, me voy a quedar aunque tú no quieras. Vamos a ver. Pues vamos a ver. Dice, a los 8 días corrieron al jefe. Dice, yo pude ver que Dios había estado de mi lado allí. Usted recordará, hermano, hermana, la historia de Amán, que fue colgado en la horca que preparó para Mardoqueo. Matthew Henry, ese puritano que vivió hace 300 años, diría, los servidores del rey que tantas veces buscaron el favor de Amán cuando brillaba su estrella, ahora que lo veían caído, se apresuraban no solo a ejecutar la orden del rey, sino a lanzar nuevas acusaciones en su contra. Después de cubrirle el rostro como signo de su sentencia de muerte, descubren al rey la horca que había preparado para Mardoqueo, y el rey dio entonces la orden de que se colgase a Amán en su propia horca, con lo que se apaciguó la ira del rey. Un comentario adicional: curiosamente existe en la tradición judía la tendencia a identificar a Cush, el benjaminita, con Mardoqueo, pariente de Esther, y Amán con su enemigo. Pero es claro que este es un simple anacronismo, es decir, se está buscando ligar dos pasajes que no tienen nada que ver entre sí. En síntesis, los impíos pueden jactarse de sus planes, pero el Señor tiene la última palabra. Jeremías Burroughs, el autor del libro El contentamiento, la rara joya del carácter cristiano, contaba de un capitán católico llamado Félix Conde de Wertherberg, quien era un capitán de Carlos V en los tiempos de las guerras de religión, quien dijo que antes de morir
cabalgaría donde la sangre de los luteranos llegara hasta sus espuelas. Esa misma noche Dios juzgó al hombre que se ahogó con su propia sangre. No cabalgó, no marchó sobre la sangre de los luteranos, sino que la sangre llegó hasta su garganta y fue la suya propia como expresión del juicio de Dios. Finalmente el salmista concluye alabando al Señor por su justicia, de la que Agustín de Hipona diría que esta confesión de fe es el reconocimiento de la bondad, de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios. Como conclusión, hablando sobre los peligros de la maledicencia, los sabios de Israel dicen que la mala lengua mata a tres: mata al que la dice, mata al que la escucha y mata al que la dice, a la víctima y al que la escucha. Hubo un autor gentil, Macio Plauto, quien era más radical y decía que la maledicencia se solucionaría con un simple castigo, que a los que divulgan la calumnia se les cuelgue de la lengua y a los que la escuchan se les cuelgue de las orejas. El hombre no era de medias tintas, o sea, quería que la sangre corriera. Lo cierto, hermanos, es que en la Iglesia de Cristo no estamos exentos de que estas cosas ocurran. Incluso quienes llegan a congregaciones queriendo cambiarlas pueden amagarlas. Los cambios son necesarios, son indispensables mientras vengan del Espíritu Santo. Pero cuando alguien llega con su deseo propio, yo soy, yo sé, yo puedo, yo tengo, yo quiero, va a fomentar división. Bonhoeffer decía: desear algo más que lo que Cristo ha fundado entre nosotros no es desear la fraternidad cristiana, sino ir en busca de quién sabe qué experiencia extraordinaria uno piensa que va a encontrar en la iglesia y no ha encontrado en otra parte. Introduciendo así en la comunidad el fermento del deseo propio. Y es precisamente en este aspecto, desde que la fraternidad cristiana se había amenazada, casi siempre desde el principio, dice, por el más grave de los peligros, la intoxicación interna provocada por la confusión entre fraternidad cristiana y el sueño de una comunidad piadosa, con una mezcla de nostalgia y deseos propios característico de los religiosos. Hace unos años hubo un grupo de personas que salieron de la iglesia con la idea de formar una iglesia a su imagen y semejanza. Y hermanos, duró 3 años, 4 años, no sé, se desmoronó, porque el Señor Jesucristo dijo: toda planta que mi Padre Celestial no plantare será desarraigada. Nuestra iglesia, hermanos, en sus 50 y tantos años de vida, los primeros años fueron sumamente difíciles. La iglesia era pequeña, era muy pobre, los pastores duraban 3 años y después de 3 años se iban. Las cosas empezaron a cambiar en el tiempo del pastor Juan Fernández, que estuvo 6 años, fue el que duró más, y luego Dios nos trajo aquí 35 años, pero fueron tiempos muy duros. Los pastores salían con frecuencia y la iglesia se peleaba por el color de las paredes. Propongo que sea beige, no, yo propongo que sea gris, y era motivo de división, era motivo de pleito, una situación muy complicada que gracias a Dios el Señor hizo que la iglesia sobreviviera porque Él la había establecido. Pablo fue muy directo cuando hablaba a los cristianos, diciendo: al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. Y Oswald Chambers, un predicador británico del siglo pasado, decía que el templo de Dios se refiere a la asamblea local. Pablo no alude a cristianos individuales, sino al grupo de creyentes. Pablo afirma que si alguien la destruye, Dios lo destruirá. Destruir significa dañar a la iglesia, apartándole de la posición de santidad, de pureza doctrinal en la que debiera permanecer. El texto advierte que es un asunto muy serio intentar dañar a la comunidad local. De hecho, es una forma de autodestrucción. Dice: pongamos el ejemplo de un hombre que no se sale con la suya en la asamblea,
tiene un choque violento de personalidades con otros, y en lugar de resolver el problema, como la Biblia lo indica, se va, visita, organiza gente que se ponga de su lado y crea un partido en la iglesia. Este grupo mal formado no se humilla ni admite que ha obrado mal, y las cosas van de mal en peor hasta que la iglesia se divide. O quizá un hermano carnal que dirige una campaña de maledicencia o murmuración, su lengua difamatoria golpea a diestra y siniestra hasta que la iglesia se llena de pleitos y de amargura, y no se detendrá hasta que la asamblea, en otro tiempo próspera, se convierta en un montón de escombros. Una persona insumisa, criticona, incapaz, es capaz de destruir a la iglesia y puede después formar una iglesia a su propio gusto. Personas como estas son un peligro porque dañan al cuerpo de Cristo y no podrán salir impunes, dice Oswald Chambers, porque el Señor Dios del universo decide destruir a los que destruyen su asamblea. También es cierto, hermanos, que la experiencia nos enseña que los molinos de Dios muelen muy despacio, pero muelen muy fino. Destruir la obra de Dios es una situación aterradora, porque la Biblia nos advierte, y es atentar contra a una iglesia que Cristo compró para presentarla ante sí sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Que Dios nos guarde. La fraternidad cristiana, la unidad cristiana, no la hacemos nosotros, la recibimos del Espíritu Santo, la preservamos, pero no se logra ni a tortillazos ni a billetazos. No hay nada malo en una comida fraternal, no hay nada malo en invertir recursos en una reunión en donde podamos convivir, pero no es la base de la comunión. La comunión es un regalo del Espíritu Santo y somos guardados a preservar el vínculo de la paz. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos permites una vez más venir a ella y encontrarnos, Señor, con la necesidad de amar lo que tú amas, Padre, de servir y extender aquello que tú extiendes. Te rogamos que sea así, en el nombre de Cristo.